Retornamos a Vox Populi 2021, como siempre agradeciéndoles que sigan con nosotros ahí fieles a la sintonía en Polar Comunicaciones, a través de la televisión, de la radio, de las plataformas digitales, por supuesto. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, que es candidato a la concejalía de municipio en Punta Arenas. Se trata de Daniel Oyarzún. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto de saludarte. Un gusto igualmente, Sole, saludar también a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de Polar Comunicaciones. Daniel, bueno, tú eres candidato de la lista del Partido Socialista, ¿verdad? Y pretendes llegar al municipio de Punta Arenas y ser uno de los concejales en este próximo periodo del municipio. Un periodo que además va a ser, perdón, más breve en términos de tiempo. No obstante eso, me imagino que hay muchas apuestas que tienes en mente, más aún cuando tienes una expertise respecto de lo que significa el trabajo en el municipio, al haber estado también siendo parte de los equipos de trabajo en algún momento también del municipio de Punta Arenas. Así es. Bueno, primero, efectivamente va a ser un periodo más corto, un periodo más breve, ya que las elecciones eran en octubre pasado, pero se ha postergado todo una y una segunda vez. Estamos como ya en los alargues, no sé si es segundo tiempo o alargue de esta campaña. Y claro, hemos conversado con mucha gente. Efectivamente hay unas propuestas, ideas de trabajo que pretendo realizar, impulsar desde el municipio, desde la concejalía, que se ha construido a lo largo de muchos años de experiencia, no solamente trabajando en distintos municipios, sino más en otros servicios públicos, que ha correspondido también trabajar en conjunto con el municipio. Así que contento con el apoyo de las organizaciones deportivas, sociales, culturales, con quienes he podido realizar trabajo en la población, en terreno, en la calle, y eso ha servido para darme cuenta de la ciudad que tenemos y qué es lo que hace falta mejorar, qué es lo que creo yo que se está haciendo mal en esta administración municipal y cómo se debiese hacer. Justamente pensando en este periodo que va a ser menos extenso, o digamos que va a tener menos tiempo que lo habitual, también evidentemente las necesidades son múltiples, pero pensando en aquello también deben haber prioridades. Y en ese sentido me imagino que también hay algunos aspectos que para ti resultan relevantes ponerlos en el primer lugar de la lista. ¿Cuáles son esos? Bueno, para mí es primordial el tema de la construcción de la ciudad, el tema del ordenamiento de la ciudad, que le corresponde al municipio, ambas, y yo he planteado con mucha fuerza el tema de la desigualdad territorial con la que se construyó Punta Arenas. En el sector norte de la ciudad vemos al hospital regional, la universidad, el mall, la zona franca, gran parte de los servicios públicos y las compañías de bomberos. De las 8 compañías de bomberos que tenemos en la ciudad, 6 están de Independencias al norte y solo 2 al sur de la ciudad. Entonces, falta mayor, digamos, una visión de justicia social en cuanto a tener en el sector sur de la ciudad obras más importantes. Por ejemplo, falta construir dentro de las muchas cosas que faltan por avanzar. Por ejemplo, un rodoviario. El rodoviario tiene que estar en el sector norte sí o sí, porque no podemos poner todos los buses que atraviesen toda la ciudad si la entrada está en el sector norte. Entonces, hay cosas que sí o sí se tienen que construir en un sector de la ciudad, pero de la misma forma hay que tener esa misma visión para equiparar un poco las cosas, y yo he planteado en conversión con muchas organizaciones que una de las cosas que se puede hacer es construir un gran parque comunal donde está el Parque María Betty, con participación ciudadana, que es otro elemento importante que hemos planteado de la campaña, participación ciudadana real, efectiva, y no solamente de adultos, sino también de niños. Cuando se construyen plazas, juegos para los niños, debemos hacerlo con participación de la infancia efectiva, tal como lo hizo la presidenta Bachelet cuando construyó la costanera de Punta Arenas. En los juegos para niños que están en la costanera, eso los dibujaron ellos, se los llamó a ellos a participar, cómo querían y cómo veían que tenían que ser sus juegos, y eso por eso tiene tanta, digamos, repercusión positiva. La plaza de los dinosaurios, ¿no? Exactamente. Los niños dibujaron que ellos querían los juegos así,
y se les construyó, y por eso es que a los niños les gusta tanto ir. Muchas veces se toman decisiones sabiendo algo que falta, pero no se construye preguntándole cómo lo quieren. Entonces es importante la participación ciudadana y en ese sentido, ¿por qué realzo el Parque María Betty? Porque es un gran punto de encuentro de ciudadanía donde está bastante deteriorado, que no se ha mantenido, el cierre perimetral está absolutamente destruido, dentro de ahí juegos para los niños de madera, que están muchas quebradas, que representan un riesgo. Entonces es importante avanzar en ese sentido, preguntarle a la ciudadanía cómo quiere un parque comunal, qué es lo que quiere que incluya, hermosear la laguna, construir un anfiteatro al aire libre, multicanchas de básquetbol, de fútbol, de tenis, de voleibol, de fútbol, tenis, por ejemplo, etcétera. Un skatepark, por ejemplo, para los jóvenes que les gusta practicar ese deporte. En fin, llamar a la ciudadanía y ponernos de acuerdo qué es lo que quieren y cómo lo quieren. ¿Y cómo en ese sentido sientes tú que, ya, bueno, has dicho, cierto, que no se considera, cierto, mucho la participación o la opinión de la comunidad de los diferentes grupos etarios? ¿Qué es lo que tú sientes que falta en el municipio, a pesar de que no es resorte de los concejales, cierto, intervenir como en la estructura orgánica del municipio, pero sí puede estar en la apuesta, digamos, de propuestas, cierto, al alcalde? Iba a decir alcalde o alcaldesa, pero en este caso tenemos solo candidato a alcalde. ¿Cómo sientes tú que debiera ser esa apuesta del municipio desde la orgánica que tiene para que efectivamente se dé de otra forma la manera en cómo se establecen las prioridades o cómo se desarrollan los proyectos o las propuestas? Bueno, para eso está el Consejo Municipal, las sesiones de consejo, las comisiones de trabajo, hay una comisión de infraestructura, es finalmente el alcalde quien mandata, quien ordena a la SECPLAN, a la Secretaría de Planificación Municipal, donde están los arquitectos que presentan los proyectos al gobierno regional, donde se converse y nos pongamos de acuerdo a ver cuáles son los proyectos más necesarios, más importantes, más prioritarios que debe tener la ciudad. Entonces, ¿por qué planteo esta diferencia con la actual administración? Porque vimos como habían proyectos que estaban prácticamente aprobados por el gobierno regional, ya financiados, y que se echaron para atrás, como fue, por ejemplo, el Internet de Frías presentó un proyecto de un complejo deportivo en el barrio sur, y el alcalde lo cambió y él fue a trabajar de nuevo, entonces... y todavía no se ve que vaya a ser posible esa construcción. Había otro proyecto de la Seremi de Transporte para una unidad operativa de control de tránsito, tal como las que vemos en los matinales de Santiago cuando muestran las intersecciones, para que puedan controlar los semáforos y así cambiar la luz del semáforo para disminuir los tacos. Muchas veces el semáforo te dan rojo y por la otra calle no viene nadie, pero los tacos siguen enormes. Claro. El principal ejemplo es Carrera Pinto con Frey, donde por la Frey se arma un tremendo taco siempre y a veces no pasa nada por Carrera Pinto. Entonces, y eso requiere, tiene los problemas de demora en el traslado, mayor gasto de combustible, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que ese proyecto se iba a hacer, Bienes Nacionales había asignado un terreno en el Cerro de la Cruz para realizarlo, y el alcalde llegó, Radón, y dijo que no, que él quería ahí hacer su famoso ascensor, que salía a 7.000 millones de pesos, lo mismo que salía este otro proyecto que era financiado a medias, gobierno regional 3.500 millones y 3.500 millones el Ministerio de Transporte. Entonces tuvieron que hacerlo de nuevo y creo que está recién a puertas de ser presentado recién nuevamente. Entonces, y así hay varios casos donde uno ve que se botan a la basura horas y horas de trabajo de profesionales y se demora aún más, siempre se complica el avance. Entonces, claro, eso es complejo, es una mirada, tal vez uno pudiese decir egocéntrica, porque ¿por qué modificarle una coma a un proyecto que ya estaba simplemente para decir, no, esto yo lo hice yo y no lo hizo otro? ¿Tú sientes que el alcalde Radonich ha actuado, digamos, en esa dinámica?
siempre lo ha hecho así. Hay otro proyecto más, me acuerdo ahora, del Centro Hortofrutícola para nuestra ciudad, que se iba a construir en el sector de Adelco también, que fue presentado por el gobierno, por INDAP, por la Intendencia, casi ya licitándose ahora, y llega Raonich como alcalde y dice, no, yo no quiero hacerlo acá, quiero hacerlo en otro lado. Creo que propuso Villa Las Nieves. Entonces, nuestros horticultores estaban contentos, les gustó el proyecto, la maqueta, los videos que habían, y finalmente siguen esperando y no tienen un espacio donde poder vender sus productos. Entonces, es lamentable. Yo no quisiera hacer juicios de valor, pero cuando uno ve que hay tantas instituciones, tantos profesionales trabajando por un diseño, algo, y después pareciera que es por un capricho, se cambia porque yo quiero decir, o que tenga mi placa, mi nombre, no le hace bien a la ciudad. En ese sentido, Daniel, ¿tú sientes que el municipio, además pensando en que, por ejemplo, a través de la Subdere hay la posibilidad de presentar ciertas iniciativas, proyectos, también al gobierno regional, que el municipio de Punta Arenas ha estado a la altura en el sentido de estar constantemente atento para presentar buenas propuestas que puedan ser financiadas justamente a través de esas vías, proyectos para nuestra comuna? Es que eso es lo que llama la atención cuando uno se fija de administraciones municipales anteriores, la cantidad de obras que han dejado, construcciones, es inmensamente superior a lo que ha hecho esta. De hecho, me cuesta mucho de ver grandes obras. Entonces, uno dice, y no solamente estamos hablando de las grandes obras arquitectónicas, estamos hablando también de proyectos en el sentido de la cultura y el deporte, por ejemplo. Se crea una fundación del deporte, una fundación de la cultura, y no tienen personal trabajando. O sea, la fundación de la cultura hay una sola persona trabajando, en la fundación del deporte no hay ninguna. Está a cargo el mismo encargado de la oficina del deporte de la municipalidad. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de crear una fundación? ¿Cuál es el objetivo? O sea, hasta ahora el único objetivo que yo veo de la fundación, para lo único que ha servido es para evitarse la contratación mediante Chilecompra, todos los procesos que requiere cumplir un municipio. A través de la fundación se los puede saltar y puede hacer las contrataciones directas. Pero, ¿cuántos proyectos ha presentado la Fundación de la Cultura al gobierno regional, al FNDR, al Consejo de la Cultura? Ninguno. Y hay cientos y cientos de millones con los que se pudiese colaborar en la cultura. Entonces, uno ve la oficina, tú le preguntas al alcalde por la oficina de la cultura y dicen, no, 400 millones tenemos para la oficina de la cultura. Sí, perfecto, hay 400 millones y puede sonar a mucho, pero básicamente 200 millones se van solamente en el Festival de la Patagonia. Y el Festival de la Patagonia cobra entrada de 16.000 pesos. Entonces, ¿quién tiene para pagarlo? El municipio está actuando como si fuera un ente privado, buscando rentabilidad económica, siendo lo que debe buscar es rentabilidad social. Entonces, ¿quién puede pagar 16.000 pesos para ir a ver al artista que le gusta cuando lo trae el municipio? Entonces, ahí hay diferencias que, por ejemplo, cuando el Consejo de la Cultura o cuando incluso el mismo INJU trae a Chancho en Piedra, por ejemplo, es absolutamente gratis, no importa si tú tienes los recursos para pagarlo o no. El gobierno no puede cobrar por eventos que haga, actividades que haga. Entonces, ¿por qué cobra el municipio? Porque tiene una tesorería municipal. Entonces, el municipio puede cobrar por lo que quiera. Y en ese sentido, creo que ha habido una visión del Consejo Municipal equivocada con respecto a lo que es el Festival de la Patagonia, cuando se invierte en la mitad del presupuesto de cultura. Cobrar 16.000 pesos es una locura. Y vemos cómo en las poblaciones y la enorme desigualdad económica que hay en el país, no todos tienen acceso a la cultura. Por eso yo digo que el municipio lo que debe hacer es democratizar el acceso a la cultura. Se podrían crear programas itinerantes culturales en las poblaciones, con cuentacuentos, con show de títeres, con las distintas artes escénicas, teatro, danza, baile, canto. Y pensando además en la cantidad, la gran cantidad de exponentes de arte en sus diferentes áreas que existen en Punta Arenas, que es inmensa, y además también de diferentes grupos etarios, de niños, jóvenes, adultos mayores, que están involucrados en diferentes disciplinas
que justamente pueden ser un importante aporte en lo que tú señalas. Así es, porque mira, más encima ellos fueron uno de los más afectados con la pandemia porque no pueden, sus funciones siempre son con mucha gente, le ha costado recondicionarse a todo esto de como estamos ahora, una sesión virtual. Y tenemos muchas compañías de arte circense, por ejemplo, de teatro, tú decías de distintas edades, de distintos géneros, pero además, por ejemplo, está la compañía de teatro Visión Imposible, que es de Agassi, con Mauricio Huichapani, que son ellos mismos, los ciegos, los que actúan. Nosotros hicimos un proyecto una vez por una organización social donde hicimos unas muestras de teatro itinerante por todos los jardines de la ciudad y de la región, en realidad. Y era impresionante ver la emoción de las tías, las directoras, los mismos niños, porque eran horas interactivas. Y eso, sin duda que uno ve y dice, ¿por qué no hay más de esto? Y siendo que es gratis y el presupuesto del municipio y del gobierno regional debiese estar para eso, para que la gente que no tiene los recursos pueda acceder a este tipo de iniciativas, a este tipo de obras. Hay tanto por hacer, ¿no? Hay tanto por hacer justamente en tantas materias, algunas que tienen que ver con lo que estamos conversando y otras que tienen también relación, ¿cierto?, con en forma directa lo que significa mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los que vivimos en esta comuna. Así es, bueno, dentro de lo mismo que comentaba al comienzo, de la desigualdad territorial, de cómo se ha construido la ciudad, podemos ver los sectores periféricos y periurbanos, cómo no tienen gas, luz, agua, alcantarillado, y precisamente fue uno de los grandes conceptos que se instaló después del estallido social, la dignidad. Y la dignidad no solamente tiene que ver con vivir de forma indigna, sino con los consumos básicos. O sea, ¿cómo se demora tanto en presentar un proyecto de gasificación, electrificación y alcantarillado para los sectores periurbanos, que vive mucha gente, la ciudad ha crecido mucho? Como por ejemplo, hay muchos sectores de la ciudad que no tienen internet hogar hoy día con las clases virtuales, el trabajo telemático. Y un niño no puede estar conectado de su celular a una clase, o lo mismo en un trabajo, cómo ve una presentación, cómo expone, no sé. Entonces, los proyectos de vivienda, por ejemplo, se han entregado, y una vez entregados, recién los vecinos instalados en su hogar comienzan todo un periplo para poder tener internet en hogar, porque eso, como los operadores de internet, si no es rentable instalar la infraestructura necesaria, no lo hacen. Entonces esperan a que se llenen de pedidos para ver si les es económicamente rentable, y recién lo hacen. Entonces hay poblaciones que se han demorado 1 año y 2 años incluso en poder tener ese servicio, siendo que estos complejos habitacionales, una vez que se comienza la construcción, ya saben, todos tienen el listado de personas que van a ser los beneficiarios. ¿Por qué no se comienza ahí a trabajar? Bueno, ¿sabe qué? ¿Quiénes van a querer para que podamos avanzar en eso? Y si no, bueno, ¿cómo podemos presentar un proyecto al gobierno regional para instalar esa infraestructura y entregársela en comodato, en licitación, qué sé yo, de alguna forma diferente a estos operadores, y que nos devuelvan algo? Por ejemplo, podría ser internet gratis para nuestros colegios, para nuestros liceos, para nuestras juntas de vecinos, por ejemplo. Oye, a propósito que dices eso, que resulta como casi, o sea, increíble, la verdad, no tengo otra palabra. Bueno, ahora no están funcionando, si estamos en cuarentena, los establecimientos están cerrados, pero no sé, hasta hace unos días había de algunos colegios que tenían problemas porque no tenían internet. Colegios municipales. Y a veces le ha faltado, qué sé yo, han tenido otras complicaciones. No, claro, eso por nombrar alguna vez, nombrar una, no me acuerdo de lo que estamos hablando, pero claro. Cuando me refiero a las diferencias con la visión que ha tenido esta administración, encabezada por Claudio Radonich, por ejemplo, en el tema de educación, tuvimos el paro más largo de profesores en la historia de Punta Arenas, y eso al parecer siempre tuvo la respuesta el alcalde,
por el no pago de las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y él presentó un leaseback, o sea, pretendía pagar vendiendo parte del mobiliario comunal, parte del patrimonio, y resulta que cuando se le cae aparece al día después con la solución que la plata estaba. Entonces llama la atención esa visión excesivamente empresarial del alcalde. Por ejemplo, se licitó el tema de los estacionamientos de los apartamentos del centro de la ciudad, y resulta que ahora van a cobrar 20 pesos, están cobrando 20 pesos, y va a tener un aumento progresivo, va a terminar en 35 pesos el minuto. Entonces, en el anterior contrato costaba 10 pesos el minuto estacionarse. Entonces salía y 20 pesos, o sea, y los 20. Claro, y ahí hay como una trampa, porque en definitiva dice, bueno, si usted te estaciona un minuto, va a pagar solo ese minuto. Pero, claro. ¿Quién se estaciona un minuto? Claro, tal cual. ¿Ah? Entonces, claro, se te va a cortar el pelo, en el voy a decir, apúrese que me están, cada minuto me sale 20 pesos. Entonces, no, entonces va a salir 35 pesos el minuto, esos son 2.100 pesos la hora. Y la hora en el contrato anterior que funcionó salía 700 pesos, entonces es el triple. Podemos resultar que el que tenga 2.000 pesos para pagar la hora se va a estacionar en el centro, y el que no va a tener que caminar a estacionarse afuera, y además, ¿por qué digo que me llama la atención? Cuando el alcalde dice que él quería hacer una propuesta que sea rentable económicamente para el empresariado. Y yo creo que las propuestas del municipio tienen que ser rentables socialmente para la comunidad. Entonces, yo sé que la concejala Verónica Aguilar conversó con los bomberos para ver si se podían hacer cargo, se exploró esa alternativa, pero bomberos dijo que no se sentía en condiciones, pero ahí se acabó el tema, y pudieron haber explorado, por ejemplo, con el Club de Leones. El Club de Leones maneja los recursos de las jornadas magallánicas por nuestros niños, y han demostrado ser bastante eficientes y eficaces en el manejo de los recursos. Entonces, yo hubiese preferido, si voy a tener que pagar por estacionarme en el centro, que esos recursos se queden en la región y ayuden a nuestros niños, y no que se quede un empresario del norte del país. Tal cual. Bien, Daniel, llegamos al final de nuestro bloque, así es que muchas gracias por esta conversación, un agrado estar contigo, y bueno, ya nos podremos ver seguramente cuando termine esta situación que estamos viviendo. Así que un abrazo, Daniel, que estés muy bien. Así es, Sole, bueno, esperando también, como todo el mundo, que pase esta pandemia para poder volvernos a abrazar, para poder juntarnos nuevamente, y bueno, hacer un llamado a la gente que confía en mí, Daniel Oyarzo Vargas, candidato a concejal por Punta Arenas, número 337, parte de mis propuestas también las pueden encontrar a través de Facebook, y eso, llamarlos a confiar en mí, que no los voy a defraudar. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos, que esté muy bien. Excelente jornada. Bueno, como dice Daniel, cierto, esta invitación justamente a apoyarle en su candidatura, pero también es importante saber cuántos candidatos haya convencionales constituyentes, cuántos y quiénes son los gobernadores regionales o los que van de candidatos a alcaldes, a concejales que hay en nuestra región, saber quiénes son. Para saber por quién votar hay que informarse muy bien, y esto lo puede hacer a través de la página del CERVEL, que es cervel.cl, o también puede llamar al teléfono 606.166. Y con esa información ya nos empezamos a despedir de nuestro programa, invitándoles, por supuesto, a quedarse en compañía de Polar Comunicaciones, que siempre tiene preparada su programación para usted. Y nosotros en Vox Populi 2021 nos encontramos mañana viernes, último día de la semana, a partir de las 16 horas. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.